los fines por los cuales se creó el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica es contribuir al perfeccionamiento del régimen republicano y democrático. Por esa razón, les presentamos en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia el programa Perspectivas Democracia Bicentenaria, entrevistas de perfil e diario de los candidatos a ocupar Casa Presidencial. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria. Es un gusto para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación llevarles a ustedes, no solamente en las redes sociales del colegio, sino también en las redes de Voto CR, un proyecto ciudadano, este trabajo de compromiso ciudadano. Hoy vamos a conversar con Martín Chinchilla Castro. La idea es conocer el perfil de vida y el trabajo profesional que ha realizado desde que inició esos primeros saltos cuando era niño. Hola Martín, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias Marlon por la invitación al Colegio de Periodistas, a Voto CR. Un honor estar compartiendo con todos ustedes. Cuénteme esa anécdota, ¿cómo es que usted aparece fechado un 18 y en realidad en el registro aparece otra fecha, el 12? Sí, aparezco más bien el 12 en el registro. Ajá. No obstante, mi mamá nos cuenta que precisamente el día de su cumpleaños, 18 de octubre, ella estaba en todas esas labores, ¿verdad?, de parto de este servidor. Así que, bueno, ¿por qué en el registro aparezco ahí? No sé decir. Aunque naces un 18, el registro te pone sí, unos días antes, 6 días antes. Yo imagino que debió haberse dado porque yo no nací en un hospital. Yo nací en una partería o con una partera. Ajá. ¿Verdad? A mi papá también le pasó eso. Correcto, entonces por ahí debió haberse dado ese. ¿Y a dónde, Martín? En Pérez Celedón. Yo nací en Pérez Celedón, así mismo. ¿Y en qué distrito? ¿No recuerda? Bueno, nosotros teníamos, donde vivíamos se llama Daniel Flores, que era un lugar muy cerquita, un barriocito muy cerquito a Palmares de Pérez Celedón. Ah, qué bonito, ¿eh? Bueno, entonces la vida te vio en flor, ahí en Pérez Celedón. ¿Y cómo recuerda esa Costa Rica, ahora que estamos en el marco del Bicentenario, cómo recuerda usted la escuela y el cole en esa época? ¿Era ruralidad también? Sí, tengo que decirte que nací en Pérez Celedón, pero muy, muy pequeños. Bueno, al menos mi persona, 2, 3 años, mi familia migra para San José. Para San José y se instala en Desamparados, en San Juan de Dios de Desamparados. Entonces, mi época de escuela y mi época de colegio la viví, sí, en un ambiente muy bonito. Pero también un desamparado rural. Un desamparado rural, es correcto, efectivamente, en la escuela Sotero González Barquero, una escuelita que... Terrible, Martín. Yo era muy terrible, sí, bastante terrible. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y en el colegio Roberto Gamboa, de San Rafael, abajo de Desamparados, mi papá me daba 25 céntimos o 50 para que yo cogiera el bus, y a veces lo que hacía era, para poder comerme el helado cuando salía del colegio, pues evidentemente caminaba, que eran más o menos 2 kilómetros o 3 kilómetros hasta el colegio, para yo ahorrarme esa platilla, ¿verdad? Así que... ¿Qué recordás de esa Costa Rica en la que la vida era muy diferente, ¿verdad? Porque tu papá te daba ese dinero para que fueras a la escuela, pero esa Costa Rica tampoco significaba que las cosas fueran tan fáciles. No eran fáciles, definitivamente. Mi papá toda la vida ha sido agricultor, mi mamá ama de casa, ambos agricultores, se vienen para San José y es una condición bastante difícil de adaptación. Y evidentemente el poder conseguir alguna fuente económica, pues de verdad se tenía que pulsear. Yo recuerdo esa etapa entre carencias, pero también entre vivencias muy bonitas, por ejemplo, el ambiente navideño,
que en esa sencillez y en esa humildad de una casita que la sala era de 3x3 por ahí, siempre había un portal, siempre había un arbolito y demás, y entonces se disfrutaba esa vida. Y también la recuerdo porque de niño jugábamos trompo, jugábamos bolinchas, la mejenga no podía faltar, ¿verdad? Entonces, esas etapas tan bonitas que tengo que decir, por ejemplo, que en la escuela, yo recuerdo, mi mamá me fue a dejar a la escuela el primer día a dejarme nada más. Ese mismo día yo me tuve que regresar solo a mi casa y a partir de ahí siempre caminar. Es decir, podíamos hacerlo. Hoy no es como no tenemos tanta confianza en Costa Rica como para dejar a nuestros hijos. Era ¿verdad? otro desamparado, ¿no? Era otro desamparado, sin lugar a dudas, ¿verdad? Agradecido por haber estudiado en una escuela pública, en un colegio público. En fin, una condición muy bonita. Viví también la complejidad de esa transición, ¿verdad? De esa transición de tener que de un cuaderno y un lápiz ir pasando a una máquina de escribir, por ejemplo. Y bueno, todo ese contraste de condiciones que se dieron hasta hoy vivir en esta era digital, ¿verdad? Así que sí, una época muy, muy bonita, muy fogoso de niño, pero tengo gratos recuerdos, no solamente en mi barrio, San Juan de Dios, ahora Poás de Acerrí, después de que me caso, pero también en Pérez Celedón, porque estaban las vacaciones de 3 meses en aquel momento. Y entonces las vacaciones de 3 meses, por lo menos para mi persona, era una ilusión poder viajar a Pérez Celedón, irme a vacacionar allá. Qué decisión más fuerte la de sus padres, ¿verdad? De dejar Pérez Celedón, venirse a San José a probar suerte y que luego también para ustedes significara casi como un elixir volver a donde habían estado durante mucho tiempo. Sí, así era. Nosotros íbamos donde mi abuela o donde mis tías y es decir, hasta el día de hoy tengo que confesarles que para mí ir a Pérez Celedón es un deleite. Es decir, todos los días sueño con un fin de semana donde me vaya yo allá a visitar a mi tío o a mis ¿Y conservan tías. una familia extensa en Pérez Celedón todavía o queda muy poca gente ya? Todavía tengo tíos, tías, ¿verdad? Primos y demás, por parte de mi papá y por parte de mi mamá también. Evidentemente ya bastante entrados en edad, en el caso de mis tías, de mis tíos, y bueno, pero sí todavía tengo ahí, me gusta mucho. Qué lindo, ¿verdad? Aunque es difícil no ir siempre, pero sí lo logramos siempre hacer un espacio para ir a pasear. Sí, por esas cosas de la vida yo he tenido la oportunidad de conocer a Martín desde hace muchos años. Y recuerdo que usted cuando termina el colegio toma una decisión de decantarse por estudiar una carrera, que paralelamente la llevaba con labores en aquel momento en el Hospital San Juan de Dios. Ya en aquel momento usted inclusive tenía un noviazgo formal que luego se convertiría en un matrimonio que ya tiene muchos años. Pero me gustaría que me cuente un poco cómo fue esa decisión de ser comunicador, porque de algún modo usted siempre ha estado ligado a la vida cultural y eso tiene que ver con la música, que quiero que un poquito podamos hablar de eso. Sí, Marlon, vamos a ver, no fue sencilla la etapa de primaria y secundaria, no fue sencillo por las carencias que teníamos. Yo tengo que agradecerle muchísimo a mis 2 hermanas, Betty y Ligia, que en aquel momento ellas también trabajaban y ellas me compraban cuadernos, me compraban libros y esa serie de necesidades que se tiene uno, y eso me ayudó muchísimo, fue un soporte muy importante que ellas me brindaron, con lo poquito que me podía también ayudar mi papá, porque él también se iba para Pérez Celedón, que tiene una finquita allá todavía en un lugarcito más alejado del centro, ¿verdad? Que San Pedro de Pérez Celedón, San Jerónimo, y bueno, él se iba a sembrar frijoles y otros, y bueno, habían épocas largas en donde ellas tenían que asumir. Entonces, fue difícil en esa parte. Fui un estudiante promedio, no fui extraordinario, ¿verdad? Pero siempre con el compromiso de que
de que yo no le podía quedar mal a mi familia, a mis hermanas sobre todo, que eran las que asistían. Cuando se da ya el que yo pueda graduarme de colegio, tuve que tomar una decisión porque yo quería estudiar, sin embargo no se podía estudiar. Y entonces logro el poder, con permiso de patronato, ¿verdad? Incursionar en la empresa privada, en aquel momento en las fábricas, qué sé yo, a mí me correspondió trabajar en la fábrica Playwood y en la Durpanel. Se tenía que trabajar en turnos, se tenía que trabajar... Que eran labores muy duras. Es decir, eran labores fuertes y demás. Y ahí empezó, pero también siempre con la ambición buena de querer superarme. Por ahí pasé aproximadamente 6 años de mi vida haciendo algunos cursos por aparte de oficinista, de mecanografía, etcétera, etcétera. Y bueno, eso me fue ayudando de alguna manera. Toqué varias puertas para poder estudiar, no se me abrieron, y eso como que a la vez me daba cólera. Sí, te frustraba, claro. Me frustraba, pero también he tenido, digamos, esa condición o esa característica de que a la vez me quejaba, pero inmediatamente reaccionaba y decía, no, tengo que seguir pulseándola. Y así fue como, a través de mi papá y algunos trámites demás, yo ingreso efectivamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la lavandería de León Venegas, es decir, sigo en el área de producción, ¿verdad? Y ahí es donde igual tenía que trabajar, tuve que negociar porque también era un trabajo de turnos, no obstante, dichosamente pude negociar y demás para yo poder estudiar. Salía a las 2 de la tarde y a las 3 o 4 de la tarde ya entrábamos a la universidad, y así me la fui jugando, ¿verdad? Así me la fui jugando hasta que logro alcanzar, digámoslo así, ese sueño tan importante que me ha llevado por muchos caminos que me han forjado. Yo creo que desde que nací tengo una inclinación a lo social, definitivamente. Y en este contexto también, pues le agradezco a la vida, le agradezco a todas las personas que se han cruzado para bien o para mal, de que hoy yo esté aquí. Y lo cultural también te ha marcado. ¿Cómo es que aparece la guitarra en medio de todo eso? Porque cuando yo tengo la oportunidad de encontrarme ahí con Martín, lo que recuerdo era que ya la guitarra ya era su amiga constantemente. De hecho, yo haberla traído hoy para... Era mi amiga y es mi amiga, y fue una cosa curiosa. Yo asistía a grupos de la iglesia, ¿verdad? Y en un grupo, el de la renovación, yo iba a las reuniones y yo participaba, y me gustaba cantar a capela, lo hacíamos a capela. Sí, un día llegan, había un grupo musical que se llama Renacer. Se llamaba Renacer, y Armando, que en paz descanse, me llama y me dice que si le gustaría, ¿verdad? Yo no había tenido ningún ligamen nunca con la música, nada más de que me gustaba cantar en el baño, ¿verdad? Esas cosas que a uno le gustan a veces. Bueno, y entonces yo acepto, voy. Y me acuerdo que sudaba bastante fuerte porque musicalmente hablando nunca había estado en ninguna agrupación de esa naturaleza. Pero bueno, poco a poco ahí se me dio la oportunidad cantando, ¿verdad? Luego de 4 o 5 años tuvimos la oportunidad de grabar en aquel momento en Sony Music una propuesta musical muy interesante, muy bonita, y que nos marcó a todos. Bueno, entre otras cosas íbamos a todo el país y demás, pero después de ello termino con Renacer esa experiencia, y paso a cantar un periodo también con otro grupo, Trigo, ¿verdad? En ese impasse a mí me pasa una situación. Yo termino con estos dos grupos mi relación, digamos, musical. Pero me pasa una situación, y es lo que me marca a mí con la guitarra, y es que cuando termino ahí, ¿y ahora qué hago? Me gusta cantar, pero no sé ningún instrumento. Entonces,
igual, yo digo, bueno, no, aquí hay que hacer algo. Y inmediatamente me matriculé en una academia latinoamericana, se llamaba, que estaba aquí en San José, todos los días de la semana. Fue una locura porque yo no tenía noción de eso, y cuando ya me vi a las 3 semanas de saber que tenía que ensayar, etcétera, etcétera, y todo ese contexto, pues ya entré en cuenta. La cosa es que yo tenía la intención de aprender a tocar guitarra, y más o menos duré como un año. ¿Todos los días? Un año. ¿Yendo todos los días? Yendo todos los días, y poniéndole bonito, como dicen, y ya en un año ya yo estaba cantando y tocando, que esa es otra adaptación también que no es fácil. Pero bueno, ahí empecé. La primera vez que toqué al frente de la gente, yo no sabía cómo agarrar la guitarra, era incómodo, ¿verdad? En fin, pero a partir de ahí ya Qué bonito. lo logré, y después de ahí han sido extraordinarias experiencias, vivencias muy, muy importantes en todo el aspecto cultural y social, incluso, ¿por qué no?, social, en el sentido también de que cantábamos de todo, es decir, cantábamos desde matrimonios, ¿verdad?, 15 años, rezos, y incluso hasta bailes, ¿verdad? Es decir, con mi socio Johnny Cerdas, que anduvimos por todo lado ahí. Qué bonito. Hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Porque todavía antes de la pandemia hacíamos bailecitos, fiestas privadas y demás. Y es tan increíble que la propia música y la guitarra te abrió las puertas también de la política, pero vamos a pasar al otro estadio, porque usted, después de que estudia periodismo, también se forma en administración. Y de ahí da un salto a diferentes experiencias que tienen que ver directamente con administración pública, ¿verdad? Vinculado sobre todo a un sindicato en específico. Quisiera como que hagamos un recuento de esa experiencia académica paralelamente con la administración. Sí, efectivamente, Marlon. Vamos a ver, ¿por qué me decanto por estudiar administración, específicamente con énfasis en contratación administrativa? Esto se da porque trabajando para la lavandería, he tenido varias etapas trabajando para la Caja Costarricense de Seguro Social, y además para organizaciones sindicales, que hasta el día de hoy con UNDECA hemos desarrollado todo un trabajo de muchísimos años, ¿verdad? Y entonces en esos impases a mí me corresponde volver a la Caja, y se me abre la oportunidad por parte de un amigo y compañero, Mario Cascante, en el área de salud Goicoechea 1, es decir, pasar del área industrial a la parte administrativa en un área de salud, y ahí empezar a formarme en diversas áreas, porque él me dice: Martín, yo le voy a dar la oportunidad, usted tiene que venir, prueba, error, aprender de todo. Y así se trabaja en la Caja del Seguro Social, con Mística, y trabajo muchos compañeros y compañeras que tenemos que aprender a hacer de todo, efectivamente. Y entonces es una oportunidad muy rica, muy, muy sabrosa de poder aprender todo el contexto administrativo, el contexto que conlleva la prestación de los servicios de salud, ¿verdad? Y entonces me corresponde trabajar en el tema de presupuesto, me corresponde trabajar en el tema de contratación administrativa, de proveeduría, de control interno, que es sumamente importante, y en ese momento, a partir de aquellos escándalos en la Caja Costarricense del Seguro Social y demás, pues intensifica ese tema de la implementación de un control interno sistematizado y demás. Entonces la misma Caja nos forma, y bueno, todo eso me lleva a también como emocionarme con el tema de la contratación administrativa, y estudiar una maestría en esa área, y bueno, definitivamente una experiencia extraordinaria que me lleva también entonces a conocer sobre, como te dije, de cómo funcionan las finanzas públicas, cómo funciona la presupuestación en la Caja Costarricense del Seguro Social, cómo se hace, cómo se presupuesta, todas las cosas del estira y encoge en esa materia, para poder, como te digo, llevar al final el producto final, que es la salud, ¿verdad? Garantizar la salud, la prevención, etcétera, etcétera, como lo hace la Caja Costarricense del Seguro Social. Así que han sido experiencias que ¿verdad?
que fueron cruzándose y que me han permitido el día de hoy poder tener, digamos, esta aspiración desde el marco del concepto de lo social, ¿verdad? Y por supuesto seguros de que no solamente por la experiencia vivida, por los años, por el conocimiento y demás, pues podemos tener una propuesta que sea absolutamente viable para poder sacar a nuestro país de la condición en que estamos. Una familia muy sólida, 3 hijos, 2 varones, una niña, que se han convertido tal vez lo más importante en la vida de Martín Chinchilla Castro, ¿verdad? Así mismo es. Yo tengo que agradecerle mucho a mi esposa Carol Salazar, porque bueno, en toda esta historia que le he contado, ella ha sido una pieza fundamental. Ahí estaba de protagonista desde el inicio. Siempre fue protagonista porque, bueno, el tener yo que salir a las 6 de la mañana a trabajar y después llegar a las 11 o 12 de la noche, ella se tenía que encargar de todas las labores de la crianza de mis hijos y bueno, y de todo el contexto que conlleva, ¿verdad? La formación y la consolidación de un hogar y demás. Definitivamente yo le debo a ella y le agradezco muchísimo a Carol el que todavía esté conmigo, el que hemos pasado cosas bonitas, cosas no tan bonitas, pero seguimos acá firme. Y por supuesto también agradecerle a la vida, a Dios por 3 hijos maravillosos que de verdad son extraordinarios y que bueno, yo creo que cada uno de ellos con sus capacidades, con sus potenciales, con sus cosas, ¿verdad? Han logrado que nosotros también podamos ser papás que nos sintamos orgullosos definitivamente. Y que con su talento también hoy son parte del equipo de comunicación que te apoya. Y también que siguieron, perdón Marlon, y que también ellos han seguido de alguna manera el tema de la música, porque los 3 son músicos y se han decantado también por esa área, así que de verdad muy bonito. Yo adoro la música y qué bonito que los 3 hijos estén en ese mundo también. Voy a dar un salto, ¿cómo es que un partido político de inmediato abre las puertas? Porque obviamente usted ya había tenido experiencia en la administración pública, desde ese trabajo que viene haciendo con los sindicatos, había estado en la presidencia del Colegio de Periodistas, que le ha significado, digamos, una serie de aprendizajes importantes, sobre todo en contacto con la sociedad, pero ¿cómo de un pronto a otro en un partido dicen aquí el escogido es Martín? Cuéntenos un poquito cómo fue eso. Bueno, yo tengo que agradecerle al Partido Pueblo Unido y a todas las personas que de una u otra manera me dan la oportunidad. Es una enorme responsabilidad y siento que es un gran honor para mi persona el poder hacerlo, porque también hay extraordinarias personas con multiplicidad de potencial, de capacidades y demás. Y que han sido militantes durante muchos años. Y que han sido militantes inclusive y demás. Sin embargo, ellos hacen sus valoraciones, me proponen inicialmente una diputación y posteriormente me plantean, valga la redundancia, el que pueda ser el candidato a la presidencia. En una asamblea ya nacional se lleva el planteamiento, se propone y se vota por unanimidad por mi propuesta. Y pues las valoraciones que se hicieron, todo el proceso que se dio para que mi nombre pudiese estar en este momento como candidatura oficial del partido, pues definitivamente tuvo que pasar por una serie de filtros, tuvo que también pues convencer a una serie de compañeros y compañeras, y hasta el día de hoy agradezco esa oportunidad que me dio. La parte de ese trabajo cultural también fue el que le vino de algún modo a abrir espacios en esos lugares, porque me contaba antes que para poder llegar a esos espacios, sobre todo con la política, muchos de esos espacios fueron de la mano de su eterna compañera, la guitarra. Sí, tengo que decir que sí, porque bueno, en todo el proceso siempre la música ha tenido que llevar, vamos a ver, me ha acompañado
y en muchas invitaciones que me hacían, en muchas presentaciones y demás, pues siempre iba yo con la guitarra, nos invitaban a algunos proyectos culturales y demás, y eso también de alguna manera la guitarra siempre me ha sorprendido y me ha llevado por caminos muy, muy satisfactorios, y a eso le debo, y también evidentemente vamos a decir la trayectoria social que siempre he estado en las principales luchas, lo recuerdo desde el Combo del ICE para acá, ¿verdad? Estar siempre ahí al frente, aprendiendo, militando con mi sindicato y también con diferentes propuestas sociales, y evidentemente eso también de alguna manera contribuyó, porque siempre también complementaba la labor periodística, de comunicación organizacional, con la guitarra, es decir, siempre tenía alguna presentación o siempre me decían cántese una canción, y bueno, es parte de la historia que me tiene aquí. La música es parte de la vida. Así es. Bueno, hemos hecho un recorrido amplísimo de la vida de Martín Chinchilla Castro. Muchas gracias por concedernos esta entrevista, que es un gran esfuerzo del colegio por dar a conocer todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Solamente el colegio está haciendo esa hazaña de conversar con todos y con todas, y también tener dos momentos diferentes, ¿verdad? La posibilidad de que la gente conozca esto, la vida de esa persona, ¿no? ¿Qué les representa desde esa Costa Rica? Y la otra, el salto, ¿verdad?, que vamos a dar a conocer las ideas también en el marco del Bicentenario. Así que muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes, gracias al Colegio de Periodistas, a Voto CR y a vos, Marlon, por este recuento, por este recorrido de la historia de Martín Chinchilla, y por supuesto también de la oportunidad que nos brindan tan importante de poder darle a conocer a los costarricenses nuestra propuesta como Partido Pueblo Unido. Ya tuvo usted la oportunidad de conocer a Martín Chinchilla Castro desde toda su vida y su trayectoria profesional, y también, como dice él, la parte social que le marca. Ahora vamos a conocer el marco de las ideas, porque a la hora de que usted escoja un candidato, lo fundamental es que sepa dónde está parado y hacia dónde va. Y sobre todo en esta Costa Rica que tanto necesita y que tanto le urge reparar tantos desafíos que tiene de frente. Así que les invito a conocer el ideario de Martín. Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Voto CR. Para nosotros es fundamental llevarle a ustedes todas las candidaturas hacia la presidencia de la República, y hoy vamos a conversar con Martín Chinchilla Castro en el marco de una Costa Rica bicentenaria y sobre todo los desafíos que tiene este país. Hola, ¿cómo estás, Martín? Muy bien, Marlon, muchísimas gracias por la invitación que me hacen, a usted, a Voto CR y por supuesto al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, que nos brinda esta oportunidad de exposición y por supuesto de poder intercambiar con los costarricenses nuestras ideas como Partido Pueblo Unido y yo como candidato a la presidencia. Y también por una diputación. Don Martín, algo muy importante que se le reconoce a usted por su trayectoria es su trabajo en la parte social. ¿Cuál es el logro más importante de la Costa Rica bicentenaria en lo social para usted? Bueno, vamos a ver, tenemos que hablar de democracia, aún y cuando ha sido socavada, tenemos que hablar que todavía podemos tener la oportunidad, en este caso, por ejemplo, de elecciones, de poder trabajar de manera libre, organizada, en la posibilidad de brindarle a los costarricenses alternativas. Hoy se han planteado diferentes partidos históricamente, ¿verdad? Una gran cantidad de partidos, y eso nos dice y nos mueve a que todavía podemos lograrlo. Entonces me parece que eso es importante y es un trabajo que tenemos que defender, esa democracia que hasta el día de hoy nos ha caracterizado. Usted ha trabajado para el Estado y el Estado ha estado viviendo experiencias deficitarias alrededor de la corrupción. ¿Alguna vez se topó algo de frente? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. En la Caja Costarricense del Seguro Social y en el marco de la contratación pública, de la contratación administrativa, siempre se dan ese tipo de condiciones
que tenemos que trabajar precisamente y fuertemente en poder cerrar esas posibilidades, porque hasta el día de hoy las experiencias han sido múltiples y lastimosamente nos tienen ubicados en uno de los países más corruptos, ¿verdad? Así que efectivamente sí se vive, todos los días se vive. ¿Cuál va a ser la política económica del Partido Pueblo Unido? Nosotros estamos enmarcando nuestra propuesta y los costarricenses deben de conocerla en función de un modelo de desarrollo con justicia social, donde tenga una participación amplia todos los sectores de Costa Rica, donde se pueda activar de manera positiva la producción en términos generales, hablando de producción agrícola, hablando de todo el término de micros, medianos y grandes empresas y por supuesto permitiéndole de esa manera una activación económica a partir de la generación de empleos. Entonces, nuestro modelo es un modelo social absolutamente y por supuesto hacia ahí es donde va encaminada nuestra propuesta. Vea que en términos de recuperación económica estamos pasando un momento muy difícil, la reforma fiscal no ha sido suficiente, paralelamente a eso nos encontramos una pandemia que ha venido a afectar sistemáticamente no solamente el desempleo que usted planteaba, sino por supuesto economías productivas que están asociadas también a la empresa privada. ¿Cómo poder lograr detonar en la Costa Rica actual una posibilidad de desarrollo cuando verdaderamente ni siquiera podríamos hablar de reactivación si estamos en una etapa de recuperación? Sí, efectivamente, y en esta etapa de recuperación, Marlon, nosotros tenemos que en primera instancia identificar qué es lo que está pasando. Creo que tenemos claro el mapa, evidentemente, un modelo de desarrollo que se ha direccionado a beneficiar a un solo sector y por supuesto en detrimento de todos los demás, y eso es lo que provoca esta terrible... ¿Cuál es el sector privilegiado, Martín? El sector privilegiado es el sector o un sector de las grandes empresas y de los grandes políticos y empresarios de este país. ¿Está usted llamando la atención sobre la elusión y lo que ha reportado sistemáticamente en un momento determinado informes que se le han solicitado a la Contraloría General de la República que dictaminan de algún modo que existen megaempresas que en momentos determinados por 11, por 10, por 8 años han reportado cero? Lo que pasa es que eso lo hacen bajo el cobijo de contadores y abogados que les han garantizado que puedan hacer esos trámites de esa manera. Hay portillos. Pero además, agreguémosle algo más, que lo están haciendo tristemente de manera legal, Por eso. porque toda la legislación lo permite. Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que inclinar nuestras propuestas para poder corregir? Tenemos que primero trabajar en el aspecto político, porque el problema, si el problema económico, fiscal y social de este país se determinara o tuviéramos que determinarlo por uno de estos factores, tendríamos que determinarlo en primera instancia porque no ha habido la voluntad política para poder corregir todos esos portillos que usted ha hecho mención de manera correcta. Así que tenemos que trabajar en ello. La Contraloría General de la República era un ente fiscalizador, brindaba informes sobre el tema de la elusión y la evasión. Hoy no lo hacen, ni siquiera se menciona el tema de la evasión, por ejemplo, ¿verdad? No, sí han tenido que hacer, han tenido que entrar terceros a un escenario como Territorios Seguros para imponer que se entreguen informes donde podamos tener esa información de acceso público. Efectivamente. Creo que es una gran desilusión porque eso demuestra perfectamente lo mal que está el sistema de Hacienda en términos tecnológicos. Efectivamente. Y vuelvo al tema político, Marlon, porque si no se combate ese aspecto importante, todo lo demás no va a ocurrir, porque y quizá los economistas de este país y quizá todos los que saben de la materia fiscal van a concordar conmigo en el aspecto de que si se tratara de un aspecto técnico se puede resolver de manera sencilla. El problema es que han privado intereses y por supuesto esos intereses inclinándose efectivamente a todo este modelo de inequidad y que precisamente lo estamos viendo, por ejemplo, con los últimos planteamientos de leyes, hablemos de empleo público, pero también hablemos en el otro orden, en el tema de el proyecto sobre reforma fiscal, ¿verdad? Es decir,
¿cómo hacemos si se están planteando supuestamente correcciones, pero las correcciones siempre van direccionadas a que usted y yo y todos los costarricenses sigan, además de lo que ya están pagando, sigan pagando sobre la base de lo que están generándose en estos nuevos planteamientos de ley? Y no se está corrigiendo lo que tiene que corregirse, que reitero, es un aspecto político, y es, bueno, ¿y qué pasa con los que eluden? ¿Qué es lo que pasa con los que evaden? ¿Qué es lo que pasa? Y ahora lo vimos, ¿verdad?, con los papeles de Pandora, con los papeles de Panamá que ya se veía, cómo esas filtraciones delatan cuán fácil es en este país evadir y eludir y, por supuesto, favorecer intereses, ¿verdad? Porque un trabajador público, un trabajador privado, en el aspecto de renta, en el aspecto de impuestos, ni siquiera ha recibido su pago cuando ya le han hecho el rebajo respectivo. Es decir, nosotros somos los que estamos obligados a pagar, pero no hay otros que tengan la posibilidad. Entonces, hay dos aspectos, dos principios que tienen que privar en este concepto. Uno, el de generalidad, Marlon, que tiene que ver de que todos tenemos la obligación en este país, todos, de pagar impuestos. Y el otro concepto tiene que ver con que tengamos cada quien que pagar en función de lo que nos compete y lo que nos corresponde según lo que realicemos la actividad que se haga. Entonces, es que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. Efectivamente. Pero eso que usted acaba de señalar, ricos como ricos y pobres como pobres, eso a un sector no le gusta que se hable, ¿verdad? Y es lo que nosotros estamos planteando que se tiene que abordar, que se tiene que abordar. Inclusive, Martín, creo que hay pobres que no deberían ni siquiera pagar. Voy a dar un salto porque en esta parte económica creo que nos daría toda la entrevista. ¿Cuánto invierte el partido en la candidatura presidencial y en diputaciones en este momento? Bueno, tengo que contarle a los costarricenses, tengo que contarte a vos, que el Partido Pueblo Unido, lo que hace al Partido Pueblo Unido, o entre las cosas que hace al partido diferente en esta contienda, es precisamente que el partido no ha planteado ni para las candidaturas principales ni para las candidaturas a diputación el que tengamos que pagar una cuota X, Y o Z para poder estar ahí. Es decir, estamos trabajando tanto como Partido Pueblo Unido como cada uno de nosotros. Pero es realista que se necesita dinero para hacer eso. Es realista, evidentemente, definitivamente es realista. ¿No han hecho un presupuesto de cuánto se necesita? Nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando sobre la base de un presupuesto, efectivamente, pero absolutamente austero y en función de apelar a la razón y a la madurez electoral para que pueda conocer propuestas, para que pueda conocer candidatos e ideas sin que tengan que darse condiciones de endeudamiento, como está pasando en este momento con la deuda política eso me parece que para los costarricenses no es una buena señal de ninguna forma. Es decir, piensen ustedes, Marlon, y piensen ustedes, costarricenses, el que paga para llegar, ¿qué intenciones tiene? ¿Tiene una intención de servir verdaderamente o es simple y sencillamente una intencionalidad corporativa, de empresa, de negocio? Es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, nuestra campaña es austera. Usted tiene un proyecto, Marlon, Voto CR, y usted sabe más o menos en 10 años cuánto le ha costado ir haciéndose. Pero usted sabe que sí funciona, es decir, con credibilidad, con generación de contenido, con trabajo, proyectándonos, claro, visitando. Son cosas diferentes, evidentemente, pero a lo que tengo que llegar aquí es que se puede hacer una campaña de altura, sin necesidad primero de endeudarme yo, ni endeudar a las personas, ni endeudar al partido y, por sobre todo, endeudar al país, porque esa es la parte más tremenda. Es decir, ahora se está apelando a lo que el país puede dar, que usted y yo tenemos que pagarlo,
precisamente para convocar o para justificar un trabajo político, que en este momento hay partidos políticos Martín, que están hablando de $4 millones para hacer su campaña, sí, no, evidentemente. Y se lo digo porque en el último informe que vi, que hace el Observatorio de Comunicación de la Universidad Latina, usted aparece rankeado de las personas que está invirtiendo, al menos en publicidad. ¿Verdad? Esto supongo que es en redes sociales para iniciar. Redes sociales. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que la ciudadanía lo sepa para que se pueda entender qué tipo de inversiones están haciendo. Voy a Estamos trabajando, perdón, para terminar de responderte entonces, nosotros como partido estamos trabajando... No me he dado el dato todavía, Martín. El dato económico, no me lo he podido dar. Vamos a trabajar con 5 millones de colones. Me parece muy importante porque eso es parte de la transparencia que se le puede dar a la comunidad. Claro que sí. Y puede un poco entender cómo una candidatura presidencial tampoco se puede hacer a punta de mística. Claro ¿verdad? que sí. Don Martín. Pero además, perdón, contarte, el Tribunal Supremo de Elecciones lleva el día a día el aspecto del control, efectivamente, lo que se paga en redes sociales, lo que podemos hacer, y lo estamos haciendo a partir de las posibilidades de cada uno de los miembros del partido, de quienes quieran venir y obviamente hacer su participación y su contribución, pero nunca en materia de endeudamiento, que es lo que quiero que quede claro. ¿Hay algún candidato o candidata presidencial que Martín Chinchilla Castro considere que no esté preparado para gobernar? Que no esté preparado para gobernar. Yo diría que hay muchos candidatos que, a pesar de que dentro de su discurso hablan de la necesidad y la importancia de la experiencia, de que solo X o Y pueden hacerlo, han demostrado en la historia, no solamente porque fueron presidentes de este país, sino también ministros, sino también diputados, etcétera, etcétera, han demostrado que no han tenido la capacidad. Con esas dos observaciones, ya usted cierra la lista de los 26 a quienes han aspirado quienes han sido presidentes, en este caso don José María. Correcto. A quienes han estado en ministerios, don Rodrigo Chávez sería uno también, y por supuesto quienes han participado de la vida administrativa en el Ejecutivo y Legislativo, en este caso diputaciones, mencionó. ¿Diría los nombres directamente, don Martín? Usted ya mencionó los principales y creo que por ahí vamos, pero en general, Marlon, creo que es muy claro. ¿Los mencionó usted? Yo los mencioné. Yo no te dije. Bueno, yo ya los mencioné y efectivamente tengo que agregar otro ingrediente más. Y que va a ser muy fácil que los costarricenses puedan identificar quiénes son. Y es sus propuestas de gobierno y sus propuestas de campaña, que van direccionadas a darle continuidad a un modelo, el modelo neoliberal, que se ha implementado en detrimento de el buen vivir de los costarricenses. Y por eso es que hoy índices de pobreza, índices de desigualdad y por supuesto la falta de oportunidades para todos es más que evidente, y eso lo pueden ustedes constatar. Es decir, el modelo neoliberal lo que hace es darle continuidad en el cambio, en el transcurso del tiempo, a las propuestas que ya se han autoimpuestas. Así que creo que es muy sencillo que los costarricenses puedan verlo de esa manera. ¿Legalización de la marihuana, don Martín? Legalización de la marihuana medicinal, por supuesto que sí. ¿Aborto? El aborto, me parece que el derecho a la vida por encima de muchas circunstancias, ¿verdad? No obstante, y evidentemente, un camino hacia el respeto absoluto de derechos humanos, en el tanto el derecho a la vida de una u otra persona no se ve afectado. Eutanasia. Eutanasia, vamos en esa misma línea de acción, es decir, tenemos que analizar primero la posibilidad de que la persona pueda o no decidir, y evidentemente en qué circunstancias y gravedad va a tener para que pueda darse o no esa condición. Pero Martín Chinchilla Castro diría que si una persona no puede decidir, en el caso de la eutanasia específicamente, un tercero podría tomar esa vida de esa persona. ¿Podría tomarla? La vida de la persona. Yo pienso que no. Muy bien. Hay 3 departamentos que han sido muy cuestionados en estos últimos días y tiene que ver con el oro, la explotación de gas y el petróleo. Los 3 están vinculados a temas ambientales. Desde el partido, ¿cuál es la posición que se va a tener? Bueno, nuestro partido y nuestra propuesta para una vida digna plantea todo un apartado en el tema ambiental y demás.
y definitivamente todo el aspecto o toda la industria extractiva, ¿verdad? Nosotros no la vamos a avalar ni la estaremos avalando en las condiciones en que se han dado de aquí para atrás. Tenemos casos muy concretos, ¿verdad? El caso más sonado, el de Cruzitas, y entonces en función de esos ejemplos y de esas condiciones que se han dado, definitivamente actividad extractiva no es factible, porque definitivamente en materia de daño ambiental y de otros órdenes no son funcionales para nuestro país. Tren eléctrico, Martín. El tren eléctrico, no, definitivamente. Creo que estamos avalando y estamos pensando en un proyecto de transporte público integral como de verdad lo necesita el país, y no para resolver un tercio como se está planteando. Entonces me parece que sí, tenemos que ir hacia eso, con energías limpias y demás, pero a un proyecto integral para que resuelva el problema no solamente de San José. Estamos hablando, es decir, es un proyecto ambicioso y lo tenemos claro y es mucho dinero, pero debe de ir encaminado a resolver un problema integral de transporte de los costarricenses y no solamente de un sector. La opinión pública, Martín, tiende a poner etiquetas, y esas etiquetas constantemente están relacionadas al quehacer de esa persona en la vida pública. Yo quisiera tener una idea clara alrededor de su experiencia y cómo sería si llega a la silla presidencial. Y lo digo desde esta perspectiva. Usted es una persona que ha militado siempre en sindicatos. ¿Cómo, cuando se llega a la presidencia, se tiene que tomar decisiones a frontera no solamente de un grupo? ¿Cómo sería esa gestión desde la administración pública? Bueno, tiene que ser una gestión evidentemente abierta. Yo digo por los compromisos que uno puede tener. Claro que sí. ¿Verdad? Y la sangre mueve, ¿no? Claro que sí, claro, es que yo lo entiendo, Marlon. Definitivamente tiene que ser una posición país, definitivamente. Aquí usted lo plantea bien, en gobierno se tiene que ser contundente, se tiene que ser vehemente en las decisiones. Lo que hemos visto como experiencias de los anteriores gobiernos, del presente gobierno, es que se han decantado para ciertos sectores, y aquí no podemos jugar de esa forma. Es decir, nuestro gobierno, el gobierno del Partido Pueblo Unido, va a ser un gobierno que va a practicar de manera vehemente todo lo que tenga que hacerse contra, por ejemplo, la corrupción. Y estamos hablando también, y ya lo hablamos en preguntas anteriores, ¿qué vamos a hacer con el tema fiscal? Bueno, tenemos que abordarlo y tenemos que despolitizarlo. En la institucionalidad costarricense tenemos que despolitizar y tenemos que activar todos los canales necesarios, porque no es un tema de privatizar, es un tema de valorar, revalorar, y también de que el gobierno asuma. En este caso, nosotros asumiríamos algo que no han asumido los gobiernos como debe de ser, y es asumir el pago de la deuda que se debe, a pesar de que estamos endeudados, ¿verdad? Pero la caja, ¿cómo funciona la caja si el gobierno no le paga, si los empresarios no le pagan? Es parte. En este momento se vive una crisis en el hospital de Cartago, porque es un momento en el que necesita una inversión, no hay dinero para hacerla, ya el gobierno lo ha dicho claramente. Es correcto, ahí usted ve el rótulo allá por Coris del terreno donde se dice: aquí se va a construir el hospital de Cartago. Quienes no conocemos. ¿Le ha fallado, ¿verdad?, el Estado, o más bien quienes gobiernan, a la salud pública? Absolutamente, absolutamente le han dañado. Son muchos miles de dólares los que se le deben a la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso significa no poder contratar especialistas, eso significa no poder... Pero ¿es realista la solución? Digo, porque para eso se necesita que la gente de algún modo tome dinero de otro lugar para poder resolverlo. Claro, es realista, vamos a ver, porque estamos hablando de voluntades políticas, Marlon. Si el gobierno tiene voluntad política, si usted tiene una deuda X, Y o Z y usted tiene un problema de liquidez para pagar, usted llega y le dice al banco: mire, tengo esta situación, ¿cómo podemos hacer? Entremos en un arreglo de pago. Y entonces existe voluntad para que usted empiece de alguna manera. Claro, si no tengo dónde. ¿Verdad? Ese es el problema. El problema es que no podemos caer en el juego, Marlon, de pensar que este país no tiene plata. ¿Está en un problema? Claro que sí, pero no tiene plata por una mala administración. Y esa es la parte que tenemos que corregir. Es decir, si corregimos la gestión,
entonces se van a corregir todos los procesos y todos los programas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Empleo público, Martín. Empleo público. ¿Cuál es la posición del partido? Bueno, estamos en contra definitivamente de cómo se está planteando la ley de empleo público en este momento. La ley de empleo público en este momento está direccionando, no se ha cansado de direccionar este gobierno y los anteriores en contra de la clase trabajadora. Es decir, el peso fuerte de la situación que tiene el país se lo están cargando a los trabajadores, a los costarricenses, y a nosotros no nos parece que ni ese proyecto de empleo público, ni cualquier otro proyecto que venga a desgastar más la economía de los costarricenses, pues sea viable y tenemos que revisarlo. Usted, siendo expresidente, sabe que la libertad de expresión es fundamental para la vida pública. Es más, fomenta democracia. ¿Cuáles son las prácticas que usted identifica en el actual gobierno que son deficitarias alrededor de esa comunicación? Bueno, definitivamente esa política de puerta cerrada, de no dar declaraciones, de no dar información, es decir, todo eso son aspectos que la prensa lo han vivido, 4 años tenemos de verlo, ¿verdad? Y que por supuesto sienta un mal precedente, sobre todo viniendo de un comunicador. Y creo que vos y muchos costarricenses, comunicadores, han tenido la mala experiencia de estar todavía esperando, después de 1 año, 2 o 3 años, una entrevista, una declaración, y creo que ese precedente definitivamente nosotros no lo podemos aceptar. Tenemos que tener política de puertas abiertas, es decir, la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información tiene que estar claramente establecido como política de gobierno. Se ha dado una crítica sistemática muchas veces al periodismo y tal vez algunas de las malas prácticas que se pueden identificar muchas veces con una perspectiva sensacionalista. ¿Qué opina de la colegiatura obligatoria? Yo, usted lo sabe, Marlon, fui terminando la carrera, vine a colegiarme, yo creo en ella, evidentemente hasta el día de hoy sigo colegiado al Colegio de Periodistas. Respeto la posición de algunos que no lo consideran de esa manera, pero creo que definitivamente la colegiatura nos puede enmarcar en todo un marco de gestión de la prensa, tal y como lo esperamos todos, de que es en el marco de la objetividad, en el marco del profesionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que respetando los que no piensan igual que yo sí considero que la colegiatura es necesaria. ¿Cómo se autoproclamaría ideológicamente Martín Chinchilla Castro? Bueno, desde joven, más bien desde niño, creo que para mí la inclinación social ha sido más que evidente. He tenido experiencias en mi carrera de ir a entrevistar, de ir a vivir las condiciones que por ejemplo, cañeros tienen de violación de derechos humanos, de la gente que trabaja en las piñeras, del contexto de pobreza en términos generales, y definitivamente como Partido Pueblo Unido nosotros hablamos de justicia social, hablamos de salarios dignos, Marlon, hablamos de vivienda digna para todos. Es una militancia de izquierda. Entonces, exactamente, ahí es donde quiero llegar. Entonces, si estamos hablando de justicia social en términos generales y una verdadera democracia participativa, pues definitivamente las etiquetas y la gente nos va a ubicar donde tenemos que estar y donde creo que somos, que es en la izquierda. Muchas gracias por esta conversación, Martín. Hemos tenido un claro inventario de ideas de un candidato presidencial hacia la presidencia de la República. Pero a nosotros es un gusto siempre poder un poco conocer las dimensiones de lo que significa llegar a la silla presidencial. Muchísimas gracias, Marlon, a vos, a Voto CR, de nuevo al Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación, y gracias a los costarricenses por darnos la oportunidad de plantearles nuestras propuestas. Va a ser muy sencillo, siga la estrella, la bandera de la estrella es la que los va a llevar a una verdadera justicia social. No le puede regalar uno ni 5 segundos a un periodista porque se aprovecha para hacer publicidad propia. Bueno, la oportunidad de que usted tenga acceso en más de 10 canales de televisión abierta, de televisión regional, de medios alternativos, también por supuesto de televisión por cable,
lo brinda el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con Voto CR y este proyecto ciudadano de compromiso patrio, de democracia informativa, Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Es un placer siempre llegar hasta sus casas. Hasta luego.